Las crisis que están viviendo los oficialismos en Bolivia y en la Argentina son casos espejo. Hay diferencias, pero hay muchas similitudes. En Bolivia hay una crisis en el oficialismo porque el expresidente Evo Morales, también mentor de la candidatura que convirtió en presidente al actual mandatario, Luis Arce, está enfrentadísimo con él. Ambos están mutuamente enfrentadísimos. Evo Morales ataca permanentemente a Luis Arce responde también contraatacando, aunque actúa con mucha más responsabilidad de quien, mirando desde afuera, se siente en los hechos el dueño del actual gobierno. En la Argentina pasa algo con notables similitudes. La vicepresidenta y también mentora de la candidatura que convirtió en presidente a Alberto Fernández ataca durísimamente al mandatario. El hombre al que ella convirtió en presidente tiene como más duro crítico al sector que ella lidera y que forma parte de su gobierno. Esto también es un caso espejo. Evo Morales y su facción dentro del partido Movimiento al Socialismo, el MAS, tienen presencia en el gobierno que encabeza Luis Arce. Critica de manera demoledora al gobierno de Luis Arce, pero no se retiran del gobierno, no se convierten en oposición, siguen siendo oficialismo, aunque están ejerciendo una crítica demoledora. Ese es el otro caso raro que se da en la Argentina. Cristina Kirchner es lapidaria con Alberto Fernández, el sector que ella lidera, empezando por su hijo, el diputado Máximo Kirchner, es durísimo con el actual presidente y con el gobierno que encabeza, y tanto Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y el sector que ambos encabezan son parte del gobierno. Acá se da una situación similar y particularmente extraña. En lugar de convertirse directamente en opositores, ejercen la oposición abierta y públicamente dentro del oficialismo. O sea, actúan como opositores, pero no se van del gobierno. Conservan las parcelas del poder que tienen dentro del gobierno. Los funcionarios de Cristina Kirchner mantienen sus posiciones, mantienen las cajas de dinero que implican, o sea, los presupuestos que tienen esas funciones públicas, mantienen los sueldos que implican esas funciones públicas y los privilegios también, pero actúan como opositores. Lo mismo hace la facción de Evo Morales dentro del MAS. Es lapidaria con el presidente Luis Arce y con el gobierno que él encabeza, pero no se van de ese gobierno, mantienen en su poder los ministerios que tienen en su poder, no dejan el gobierno con el cual son defenestradores. Esta es la similitud. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. La diferencia principal es que Alberto Fernández, si bien había sido jefe de gabinete tanto en la presidencia de Néstor Kirchner como también en el primer gobierno de Cristina Kirchner, Alberto Fernández no tiene ningún peso propio, nunca lo tuvo. Como funcionario público nunca tuvo grandes méritos, no deslumbraba a nadie. Jamás Alberto Fernández deslumbró a nadie, ni en el gobierno de Néstor Kirchner, ni el poquito tiempo que estuvo en el gobierno de Cristina Kirchner hizo algún aporte significativo al éxito de esas gestiones. Por lo tanto, Cristina Kirchner es la dueña absoluta de ese gobierno que ella armó, que ella diseñó, que ella puso en funcionamiento, aunque ahora actúa como si no tuviese nada que ver. Ella diseñó un gobierno pésimo, pero actúa como si eso no fuese responsabilidad de ella. Como fuere, Cristina Kirchner es la dueña absoluta
de Alberto Fernández presidente, porque Alberto Fernández para llegar a la presidencia aportó poco y nada. Si ella no tomaba la decisión de designarlo Alberto Fernández, y podría haber sido Alberto Fernández o podría haber sido otra figura, si no lo designó a Sergio Massa como candidato es porque temía que la capacidad de Sergio Massa y que el vuelo indudablemente más fuerte, con más vida propia de Sergio Massa, bueno, le diera eso, un gobierno demasiado autónomo que no se dejara controlar por ella. En cambio, Alberto Fernández, con sus medianías, con sus inmensas limitaciones, le parecía mucho más controlable. Como fuere, ella es la dueña absoluta de ese gobierno que ella diseñó absolutamente. En cambio, es distinto el caso de Luis Arce. Luis Arce fue un funcionario con muchos méritos, con inmensos méritos. Luis Arce es el artífice de lo que se considera exitoso del gobierno de Evo Morales. Tuvo grandes logros en otras áreas, los tuvo, pero si hubo un área que fue el músculo del gobierno de Evo Morales, de los dos primeros gobiernos de Evo Morales, fue el Ministerio de Economía. Y Luis Arce fue el ministro de Economía de Evo Morales. Casi todo el tiempo, salvo una pequeña interrupción ya en el último periodo debido a que tuvo un problema de salud bastante grave y eso lo alejó un periodo breve del ministerio, pero luego retornó a él. Luis Arce es, de algún modo, el artífice de ese crecimiento económico a tasas chinas o a tasas cuasi chinas que tuvo de manera sostenida Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales. Luis Arce no es un invento de Evo Morales. Luis Arce tiene existencia propia y tiene peso propio. Es más, Evo Morales le debe su segundo triunfo electoral y también la mejor imagen que tenía a ese ministro, no a los demás, a Luis Arce. Hay una deuda mutua, porque es cierto que como líder del MAS y sintiéndose debilitado después de la forma en la que cayó, por más que ahora quiera plantear que en términos absolutos lo que existió fue un golpe de Estado y del cual fue exclusivamente una víctima, él quedó muy debilitado, con la imagen muy por el suelo. Si el MAS volvió a ganar la elección presidencial fue porque Evo Morales eligió, o al menos permitió, que el candidato a presidente sea Luis Arce. Si no, no sé si el MAS recuperaba el poder como lo recuperó. El hecho es que Luis Arce, que sí le debe a Evo Morales que lo haya convertido en su momento el ministro de Economía. Él era un economista con una formación académica sólida, con carreras de posgrado en universidades británicas, un tipo con una formación sólida que se destacaba en el campo académico y que siempre había sido un eficaz funcionario en las áreas económicas del Estado boliviano, pero como ministro de Economía pudo debutar en el gobierno de Evo Morales. Hay una deuda mutua. En cambio, Cristina Fernández a Alberto Fernández le debe casi nada. Por cierto, Cristina Fernández por sí sola no llegaba a ganar esa elección, al menos era lo que estimaba. Su techo era demasiado bajo y por más que su piso era alto, ese techo podía impedirle ganar la última elección. Logró sortear ese techo poniendo un candidato muleto, que fue Alberto Fernández, pero podría haber puesto a otro y tal vez el resultado habría sido el mismo o incluso habría sido mejor, por ejemplo, si el candidato hubiera sido Sergio Massa. Como fuere, hay una diferencia grande. Luis Arce no le debe todo a Evo Morales y Evo Morales también le debe mucho a Luis Arce. Luis Arce tiene toda la razón para ponerle límites a un expresidente que quiere actuar como dueño del actual gobierno. Se pelea
con ministros, por ejemplo, con Del Castillo, el ministro del Interior, a quien Evo Morales acusa de estar persiguiéndolo, incluso lo acusó de que le hizo robar el teléfono celular para obtener datos de la vida privada, de la vida íntima, para tener instrumentos para presionarlo, para atacarlo, o sea, de cosas muy graves lo acusa. Al presidente Luis Arce lo acusa de errores cometidos cuando él era el presidente y Arce era su ministro. Tiene razón en eso. Entre los puntos débiles de la brillante gestión económica de Luis Arce, entre los puntos débiles tiene cierta desfinanciación al mantenimiento del sistema de salud y del sistema de educación. Hay falencias. Pero en términos generales, Luis Arce fue el más exitoso de los ministros que tuvo Evo Morales. Y ahora Evo Morales le ataca al ministro del Interior, le ataca a la televisión pública. Porque Evo Morales, cuando era el presidente, no hacía muchas cadenas nacionales, pero hacía que la televisión pública cubra absolutamente todos los actos y todas las actividades que él tenía como presidente, y siempre hacía que la televisión pública pase de punta a punta todos los discursos que él daba en todas las actividades y en todos los actos que él encabezaba. Luis Arce no hace eso, usa más las cadenas nacionales, pero no hace eso, y desde que llegó a la presidencia, la televisión pública dejó de tener como estrella protagónica a Evo Morales. Y para Evo Morales eso es que Luis Arce lo censura. En fin, hay un choque, hay una gran contradicción, muy reveladora, porque Luis Arce no actuaba con el mismo discurso de Evo Morales. Evo Morales tiene un discurso hiperideológico, y Luis Arce, si bien es de la izquierda, es un pragmático como economista. No un liberal ortodoxo, ni mucho menos tampoco un dogmático heterodoxo. Es un pragmático brillante que logró crecimiento económico sostenido, mejorando el poder adquisitivo y haciendo que ascienda socialmente una gran masa de gente que estaba en la pobreza extrema, y eso sin debilitar las inversiones privadas. Las empresas privadas siguieron invirtiendo en Bolivia, ¿no? Hay una contradicción entre el pragmatismo inteligente de aquel ministro de Economía y los ideologismos en los que vivía envuelto aquel presidente llamado Evo Morales. En síntesis, similitudes y diferencias con lo que ocurre en el oficialismo en Bolivia y en el oficialismo en la Argentina. La gran pregunta es, ¿cómo se resolverán esas crisis, tanto en Bolivia como en la Argentina?